En el reparto de la herencia de mi difunto marido, después de 10 años cuidando todo sola, mi hijo le entregó todos los bienes a mi nuera. Paula. La consentida. La que había aparecido apenas 2 meses antes de la boda. La sala está llena de gente. Familiares que no vi en años. Primos que aparecieron apenas supieron que había bienes que repartir. Vecinos curiosos disfrazados de amigos solidarios. Todos sentados en círculo alrededor de la mesa grande del comedor, esa mesa de madera oscura donde mi marido y yo desayunamos durante décadas. Teodoro está de pie en la cabecera. Mi hijo, con su traje gris que le queda demasiado ajustado en los hombros. Sudando aunque el ventilador del techo gira a máxima velocidad. A su lado, pegada a él como una sombra perfumada, está ella. Paula. Mi nuera. La mujer que apareció hace apenas 2 meses en la vida de mi hijo y que ahora lo mira con esos ojos grandes y esa sonrisa dulce que a todos parece encantar menos a mí. Teodoro tiene la escritura principal en las manos. La de la casa. La más importante. Sus dedos tiemblan ligeramente mientras la sostiene. Busca mi mirada por un segundo, apenas un segundo, y luego la desvía rápidamente como si le quemara verme. Mamá, dice finalmente, y su voz suena demasiado formal, demasiado ensayada. Hemos revisado todos los documentos con el abogado. La herencia de papá, los bienes que quedaron a tu nombre después de su muerte, necesitan ser redistribuidos ahora que ya pasó el tiempo prudente. Redistribuidos. Qué palabra tan fría, tan burocrática, tan conveniente para no decir lo que realmente significa, quitarme lo que es mío. Me quedo callada. No digo nada. Hace tiempo aprendí que el silencio es más poderoso que cualquier grito. Miro a Teodoro fijamente, sin parpadear, sin cambiar la expresión de mi rostro. Él se acomoda el cuello de la camisa, incómodo. Paula le toca el brazo, un gesto pequeño pero calculado, dándole valor. Él respira hondo y continúa. Después de conversarlo con Paula, y considerando que ella ahora es parte de esta familia, que pronto seremos padres y necesitaremos un espacio adecuado para criar a nuestro hijo, hemos decidido. Se detiene. Traga saliva. Hemos decidido que la casa principal, la propiedad del centro, el terreno de la costa y las inversiones que papá dejó, todo pasará a nombre de Paula. El silencio que sigue es tan denso que puedo sentirlo presionando contra mi pecho. Alguien tose al fondo de la sala. Una tía lejana suelta un suspiro ahogado. Puedo sentir todas las miradas moviéndose entre Teodoro, Paula y yo, esperando mi reacción. Esperando que explote, que grite, que llore, que ruegue. Pero no hago nada de eso. Me quedo exactamente donde estoy, con las manos cruzadas sobre mi regazo, con la espalda recta contra el respaldo de la silla, con la misma expresión tranquila que he mantenido durante toda esta reunión absurda. Paula sonríe. Es una sonrisa pequeña, casi tímida, pero yo veo lo que hay detrás. Triunfo. Satisfacción. La sonrisa de alguien que acaba de ganar algo que no se ganó, que no se merecía, que no sudó ni sangró por conseguir. Ella no estuvo aquí cuando tuve que vender mis joyas para pagar la quimioterapia de mi marido. No estuvo aquí cuando pasé noches enteras en el hospital, durmiendo en una silla de plástico porque no podía dejarlo solo. No estuvo aquí cuando tuve que aprender a manejar las cuentas del negocio, a negociar con proveedores, a firmar contratos que no entendía pero que tenía que entender porque nadie más lo haría. No estuvo aquí en los entierros, en las deudas, en las madrugadas llorando sola en esta misma sala preguntándome cómo iba a seguir adelante. Teodoro extiende los papeles hacia Paula. Ella los toma con delicadeza, como si fueran frágiles, como si fueran sagrados. Sus uñas están perfectamente pintadas de un rosa suave. Nunca trabajó con esas manos. Nunca limpió pisos. Nunca cambió sábanas de enfermo. Nunca sostuvo la mano de un moribundo. Y ahora esas manos sostienen la escritura de mi casa. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde mi marido murió. La casa que mantuve de pie cuando todos los demás se fueron. ¿Tienes algo que decir, mamá?, pregunta Teodoro, y hay algo en su tono que me molesta profundamente. No es preocupación. Es impaciencia. Quiere que esto termine rápido. Que yo acepte en silencio. Que me haga pequeña y desaparezca para que él pueda seguir con su vida nueva, su esposa nueva, su futuro nuevo. Me pongo de pie. Lentamente.
Mis rodillas crujen un poco, pero no me importa. Camino hacia la mesa con pasos firmes, cada uno resonando contra el piso de madera que encero cada semana desde hace 10 años. Todos me miran. Puedo sentir la tensión aumentando, la expectativa creciendo. Meto la mano en el bolsillo de mi vestido, ese vestido gris que uso para ocasiones serias, y saco 2 cosas. Primero, las llaves de la casa. El llavero es viejo, de metal plateado, con una pequeña fotografía de mi marido y yo el día de nuestra boda. Las coloco sobre la mesa con un golpe seco que hace temblar los papeles. Luego saco la escritura original, la que tengo guardada en mi habitación, la que nunca le di a ningún abogado porque sabía que este día llegaría. La pongo junto a las llaves. Felicitaciones, digo, y mi voz sale más firme de lo que esperaba. Felicitaciones para ustedes. Teodoro parpadea, confundido. Paula aprieta los papeles contra su pecho. Nadie se mueve. Nadie respira. Ella se lo merece, agrega Teodoro después de un momento, y hay algo defensivo en su tono. Paula merece más que nadie en esta familia tener una vida digna, un hogar seguro. Ella me ha dado más en 2 meses que... No termina la frase, pero no hace falta. Todos sabemos cómo termina. Que tú en 10 años. Que tú en toda tu vida. Que tú nunca. Meto la mano en mi bolso. Es un bolso viejo de cuero café, el mismo que cargo desde hace años. Todos me miran con curiosidad renovada. Saco un sobre. No es un sobre cualquiera. Es grueso, color manila, con sellos oficiales en las esquinas. Un sobre certificado. Lo sostengo por un momento, sintiendo su peso. Sintiendo todo lo que contiene. Todo lo que significa. Luego lo coloco en el centro de la mesa, justo entre las llaves y las escrituras. Esto es para ti, Teodoro, digo. Ábrelo cuando yo me vaya. O ábrelo ahora, como prefieras. Pero ábrelo. Él mira el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Paula se acerca más a él. Su sonrisa finalmente desapareciendo. Hay algo en su expresión que me da una satisfacción pequeña pero profunda. Miedo. Por fin, un poco de miedo. ¿Qué es esto?, pregunta Teodoro, pero no lo toca. Ábrelo y lo sabrás. Él estira la mano, lentamente, y toma el sobre. Sus dedos tiemblan más que antes. Rompe el sello con torpeza. Saca los papeles de adentro. Son varios. Documentos legales. Copias certificadas. Sellos notariales. Fechas de hace años. Él empieza a leer. Al principio su expresión es confusa. Luego se vuelve pálida. Luego se transforma en horror puro. Esto no puede ser verdad, susurra, y su voz se quiebra completamente. Se pone pálido como la cera. Las manos le tiemblan tanto que los papeles crujen. Mamá, esto no puede ser verdad. Pero es verdad. Todo es verdad. Y ahora él lo sabe. Ahora todos lo van a saber. Los papeles caen de las manos de Teodoro y se esparcen sobre la mesa como hojas muertas. Su rostro ha perdido todo el color. Parece que va a desmayarse. Paula se aferra a su brazo, tratando de ver qué dicen esos documentos, pero la aparta con un movimiento brusco que la hace tambalearse. ¿Qué dice?, pregunta ella, y su voz aguda rompe el silencio pesado de la sala. Teodoro, ¿qué dicen esos papeles? Él no responde. Solo me mira con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez en su vida. Como si yo fuera una extraña. Como si acabara de descubrir que su madre no es quien él creía que era. Mamá, dice finalmente, y su voz es apenas un susurro ronco. Esto no puede ser legal. No puede ser. Me quedo en silencio. Dejo que el peso de sus propias palabras lo aplaste. Dejo que sienta lo que yo sentí cuando él repartió mi vida entera sin preguntarme, sin considerarme, sin mirarme a los ojos. Paula finalmente logra agarrar uno de los papeles. Lo lee con rapidez, moviendo los labios mientras sus ojos recorren las líneas. De repente se detiene. Su rostro cambia. La sonrisa dulce desaparece completamente. En su lugar aparece algo frío, algo calculador. Vendiste la casa, dice. Y no es una pregunta. Es una acusación. Vendiste la casa hace 5 años.
El murmullo que recorre la sala es como el zumbido de un panal de abejas. Todos empiezan a hablar al mismo tiempo. Preguntas, exclamaciones, insultos. El tío Mauricio se pone de pie de un salto. La prima Samantha se lleva las manos a la boca. Alguien grita que esto es una locura. Silencio, grita Teodoro, y su voz suena tan fuerte que todos se callan de inmediato. Él agarra los papeles con furia, arrugándolos en sus puños. Mamá, explícame esto. Explícamelo ahora. ¿Explicarte? Digo, y mi voz sale más fría de lo que pretendía. ¿Explicarte qué, exactamente? ¿Explicarte que cuando tu padre murió y tú desapareciste durante 3 años sin dar señales de vida, yo tuve que tomar decisiones? ¿Explicarte que mientras tú vivías tu vida en la capital sin mandar ni $1 para ayudar, yo estaba aquí sosteniendo todo? Tú no tenías derecho, explota él. Las venas de su cuello se marcan. Su cara está roja de furia. Esos bienes eran de la familia. Eran míos también. Eran míos, corrijo. Mi voz no tiembla. Eran míos porque tu padre me los dejó a mí. Porque yo estuve con él hasta su último respiro. Porque yo firmé como única heredera legal cuando tú ni siquiera te dignaste a aparecer en su funeral. Eso lo golpea como una piedra. Él abre la boca, pero no sale ningún sonido. Paula lo mira con una expresión que no logro descifrar. ¿Sorpresa? ¿Decepción? ¿Furia? Pero tú... Intenta hablar Teodoro, y su voz se quiebra. Tú nos dijiste que todo estaba en orden. Nos dijiste que la herencia estaba intacta. Nos mentiste. Nunca les mentí, respondo. Ustedes asumieron. Ustedes llegaron aquí hace 2 meses, después de años de ausencia, y asumieron que todo seguía igual. Asumieron que yo había guardado todo intacto esperando a que ustedes vinieran a reclamarlo. Asumieron que yo no tenía cerebro ni voluntad propia. El tío Mauricio se acerca a la mesa y toma uno de los papeles. Es un hombre grande, de voz grave, siempre acostumbrado a que le hagan caso. Lee rápidamente y luego me mira con furia. Aurelia, esto es un robo, dice con voz dura. Le robaste a tu propio hijo su herencia. No robé nada que no fuera mío, respondo sin inmutarme. Cada decisión que tomé la tomé cuando yo era la única dueña legal de esos bienes. Cuando Teodoro estaba desaparecido. Cuando ninguno de ustedes movió un dedo para ayudarme. Pero seguía siendo su herencia, grita una voz desde atrás. Es la prima Ivana, siempre metiéndose donde no la llaman. Eras la guardiana temporal. No podías disponer de todo como si fuera solo tuyo. Yo no era guardiana de nada, digo, y ahora sí levanto la voz. No mucho. Solo lo suficiente para que todos se callen y me escuchen. Yo era la dueña. Legal. Absoluta. Los documentos no mienten. Pueden revisarlos las veces que quieran. Cada firma está certificada. Cada fecha está registrada. Cada decisión fue tomada dentro de la ley. Paula suelta una risa. Es una risa extraña, casi histérica. Se aleja de Teodoro y camina alrededor de la mesa, mirándome con ojos entrecerrados. ¿Y dónde está el dinero?, pregunta con veneno en la voz. Si vendiste la casa, si vendiste las propiedades, ¿dónde está el dinero, suegrita? Suegrita. La palabra sale de su boca como un escupitajo. Eso no es asunto tuyo, respondo. Claro que es mi asunto, grita ella, y ahora sí pierde la compostura completamente. Me acabo de casar con tu hijo creyendo que él tenía un futuro asegurado. Creyendo que esta familia tenía bienes. Y resulta que todo era mentira. Nadie te obligó a casarte con él, digo, y mis palabras caen como hielo. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Te casaste con Teodoro hace 2 meses. 2 meses. Y ya estás aquí reclamando herencias como si llevaras décadas en esta familia. Ella abre la boca para responder, pero Teodoro la agarra del brazo. Fuerte. Demasiado fuerte. Ella hace una mueca de dolor, pero no dice nada. Mamá, dice Teodoro, y ahora su voz suena diferente. Suena peligrosa. Dime dónde está el dinero. Dime qué hiciste con todo. Hice lo que tenía que hacer, respondo. Pagué deudas que tú no sabías que existían. Mantuve el negocio de tu padre funcionando durante años.
Pagué abogados para defender propiedades que estaban siendo reclamadas por estafadores. Pagué el hospital. Pagué el funeral. Pagué todo lo que tú nunca pagaste. Eso no se lleva millones de dólares, grita él. Las propiedades valían más de 2 millones. ¿Dónde está ese dinero? 2 millones de dólares. Así que sí investigó. Así que sí hizo cuentas. Así que sí sabía exactamente cuánto valía todo antes de venir a repartirlo con su esposa nueva. El dinero se fue en lo que se tenía que ir. Digo. Y el resto es mío. Legalmente mío. No tienes derecho a reclamar nada. El silencio que sigue es absoluto. Puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared. El zumbido del refrigerador en la cocina. La respiración agitada de Teodoro. Paula se suelta del agarre de mi hijo y camina hacia mí. Se detiene a pocos centímetros de mi cara. Puedo oler su perfume caro, ver el maquillaje perfectamente aplicado, notar el pequeño temblor en su mandíbula. Usted es una vieja amargada, dice con voz baja y llena de odio. Una vieja egoísta que no soporta ver a su hijo feliz. Por eso hizo esto. Por eso nos destruyó. No le respondo. Solo la miro. Y en mis ojos ella debe ver algo que la hace retroceder un paso. Esta conversación no termina aquí, dice Teodoro, y su voz suena como una amenaza. Voy a conseguir abogados. Vamos a investigar cada papel, cada firma, cada transacción. Y si hay algo irregular, aunque sea una coma fuera de lugar, te voy a demandar. Te voy a quitar hasta el último centavo. Haz lo que tengas que hacer, digo, y tomo mi bolso. Pero hazlo desde otro lugar. Esta casa ya no es tuya. Nunca lo fue. Camino hacia la puerta. Mis pasos resuenan en el silencio tenso. Nadie me detiene. Nadie dice nada. Cuando llego a la puerta me detengo. Me doy vuelta. Los miro a todos por última vez. 10 años, digo. 10 años estuve aquí sola. Y ninguno de ustedes preguntó si necesitaba ayuda. Si estaba bien. Si tenía con qué comer. Ahora que no hay nada que llevarse, ahora sí aparecen. Ahora sí se acuerdan de que existo. Abro la puerta y salgo. El sol de la tarde me golpea en la cara. Respiro hondo. Detrás de mí escucho gritos. Escucho a Paula llorando. Escucho a Teodoro maldiciendo. Escucho al tío Mauricio exigiendo explicaciones. Pero yo sigo caminando. Sin mirar atrás. Sin detenerme. Porque esto apenas comienza. 10 años atrás. 10 años que parecen una vida entera cuando los recuerdo ahora, caminando por esta calle vacía lejos de la casa que ya no es mía. 10 años desde el día que cambió todo. Mi marido murió un martes. Un martes gris de noviembre. Llevaba 6 meses luchando contra el cáncer y los últimos 30 días en coma en el hospital municipal. Yo dormía en una silla a su lado todas las noches. Las enfermeras me conocían por mi nombre. Me traían café aguado en vasos de plástico y me decían que fuera a casa a descansar, pero yo no podía. No podía dejarlo solo. No después de 40 años juntos. Cuando su corazón se detuvo, yo estaba sosteniendo su mano. Sentí como sus dedos se enfriaban entre los míos. Sentí como todo lo que habíamos construido juntos se desvanecía en ese pitido largo y constante del monitor. El médico entró. Me puso una mano en el hombro. Me dijo que lo sentía mucho. Y yo solo pude asentir porque las palabras no salían. Llamé a Teodoro esa misma mañana. Tuve que llamar 3 veces antes de que contestara. Escuché música de fondo, risas, el ruido de una ciudad que no era esta. Le dije que su padre había muerto. Hubo un silencio largo. Luego escuché su voz, distante, como si estuviera hablando con alguien más. Luego volvió al teléfono y me dijo que trataría de venir. Que estaba en medio de un proyecto importante en la capital. Que me llamaría después para coordinar. No vino al funeral. Llamó 2 días después. Me dijo que lo sentía mucho, que había tenido una emergencia laboral, que me mandaría dinero para los gastos. Nunca mandó nada. Fui yo quien pagó el ataúd. Yo quien escogió las flores. Yo quien recibió a los pocos familiares que aparecieron. Yo quien se quedó de pie junto a la tumba mientras bajaban a mi marido a la tierra. Sola. Completamente sola.
Los primeros meses fueron los más duros. No solo por el dolor de la pérdida, aunque ese dolor era como un animal vivo dentro de mi pecho, desgarrándome por dentro cada vez que respiraba. Fue duro porque descubrí que no sabía nada. Mi marido había manejado todo durante 40 años. Las cuentas, los papeles, las propiedades, el negocio de renta de locales comerciales que teníamos en el centro. Yo cocinaba, limpiaba, criaba a nuestro hijo, pero nunca me había metido en los números. De repente me encontré sentada frente a una montaña de documentos que no entendía. Facturas sin pagar, impuestos atrasados, contratos que vencían, inquilinos que amenazaban con irse si no arreglaba las goteras, las puertas rotas, las instalaciones eléctricas viejas. Y el banco. El banco llamaba cada 2 días preguntando por un préstamo que yo no sabía que existía. $20,000 que mi marido había sacado para pagar el tratamiento médico. $20,000 que ahora yo tenía que devolver. Llamé a Teodoro. Le expliqué la situación. Le dije que necesitaba ayuda, que no entendía cómo manejar todo esto, que por favor viniera aunque fuera por unos días para ayudarme a organizarme. Me dijo que estaba muy ocupado, que confiaba en que yo podría manejarlo, que buscara un contador, que eso era lo que hacía todo el mundo. Me mandó $500. Una sola vez. $500 que se esfumaron en una semana entre el pago de luz, agua y comida. Así que tuve que aprender. Sola. A los 59 años, tuve que sentarme en la mesa del comedor con una libreta y una calculadora vieja y aprender a leer estados de cuenta. Aprender qué era un pagaré, qué era una hipoteca, qué era un contrato de arrendamiento. Pasaba las noches despierta, con los ojos ardiendo de tanto leer letra pequeña en papeles amarillentos que olían a humedad. Contraté a un contador. Un hombre mayor, don Benjamín Ortega, que había trabajado con mi marido años atrás. Él fue quien me explicó la verdad. La verdad que mi marido nunca me había dicho, probablemente para no preocuparme. Estábamos endeudados. Muy endeudados. El tratamiento médico había costado casi $100,000. El seguro solo había cubierto una parte. El resto lo había pagado mi marido vendiendo algunas inversiones y sacando préstamos. Pero eso no era todo. Había impuestos atrasados de 3 años. Multas por pagos tardíos. Intereses acumulados. En total, debíamos cerca de $150,000 a diferentes instituciones. Don Benjamín me mostró los números en su computadora. Me explicó que si no pagaba pronto, el banco podía embargar la casa. Los acreedores podían quedarse con las propiedades comerciales. Podía perderlo todo. ¿Y qué puedo hacer?, le pregunté, sintiendo como el pánico me apretaba la garganta. Vender, me dijo con voz seria. Tiene que vender algo. Las propiedades valen mucho más que las deudas. Si vende los locales comerciales del centro, puede pagar todo lo que debe y todavía le quedará dinero. Pero yo no quería vender. Esas propiedades eran el legado de mi marido. Eran lo que él había construido durante toda su vida para dejarnos un futuro seguro. Para dejarle a Teodoro una herencia. Llamé a mi hijo otra vez. Le expliqué la situación completa. Le dije que necesitábamos tomar decisiones juntos. Que necesitaba que viniera para que firmáramos papeles, para que decidiéramos qué vender y qué conservar. Mamá, yo confío en ti, me dijo. Haz lo que creas mejor. Tú sabes más de esto que yo. Pero Teodoro, son decisiones importantes. Es tu herencia también. Ahora no puedo ir. De verdad. Estoy en medio de un proyecto que me va a cambiar la vida. Ya habrá tiempo después para ver todo eso. Mientras tanto, tú decides. Tienes mi autorización. Autorización. Como si yo necesitara su permiso para salvar lo que él no tenía interés en salvar. Así que decidí sola. Vendí los locales comerciales del centro. 3 locales que rentaban bien, pero que requerían mantenimiento constante y que estaban generando más dolores de cabeza que ganancias. Los vendí en $800,000. Menos de lo que valían realmente, pero necesitaba el dinero rápido. Con ese dinero pagué todas las deudas. Los $150,000 desaparecieron en transferencias bancarias y cheques certificados. Quedaron $650,000.
Don Benjamín me aconsejó invertirlos en algo seguro. En certificados de depósito. En bonos del gobierno. En cosas que generaran intereses sin riesgo. Pero yo tenía miedo. Miedo de tomar otra decisión equivocada. Miedo de perder lo poco que quedaba. Así que guardé ese dinero en una cuenta de ahorros y traté de vivir de los intereses mínimos que generaba, complementando con la pensión pequeña que me había quedado de mi marido. Los años pasaron. Uno tras otro. Lentos y solitarios. Yo seguía en la casa, esa casa grande que de repente parecía demasiado vacía. Seguía manteniendo todo en orden. Limpiando habitaciones que nadie usaba. Cocinando para una sola persona. Viendo la televisión sola en las noches. Teodoro llamaba cada 3 o 4 meses. Conversaciones cortas. 5 minutos. 10 a lo mucho. Me preguntaba cómo estaba. Yo le decía que bien. Él me contaba que estaba ocupado, que le iba bien en el trabajo, que pronto vendría a visitarme. Pero nunca venía. En esos años aprendí muchas cosas. Aprendí a cambiar un fusible. A destapar un desagüe. A reparar una gotera. Aprendí a negociar con el del supermercado para que me diera descuento. A estirar el dinero hasta fin de mes. A vivir con muy poco. También aprendí sobre leyes. Pasaba tardes enteras en la biblioteca municipal leyendo sobre herencias, sucesiones, testamentos. Hablaba con don Benjamín, que me explicaba con paciencia de abuelo cómo funcionaban las cosas legales. Aprendí que como viuda y heredera directa, yo tenía derechos absolutos sobre los bienes de mi marido. Que mientras yo viviera y no decidiera otra cosa, esos bienes eran míos para administrar como yo quisiera. Y aprendí algo más importante. Aprendí que nadie iba a cuidar de mí más que yo misma. Que mi hijo había hecho su vida lejos y que yo era solo una obligación molesta en su agenda ocupada. Que si algo me pasaba, si me enfermaba, si necesitaba ayuda, estaría sola. Entonces empecé a tomar decisiones diferentes. Decisiones que nadie sabía. Decisiones que estaba tomando en silencio, de noche, en esa misma mesa del comedor donde hoy repartieron mi vida sin preguntarme. Porque yo también sabía hacer planes. Yo también sabía protegerme. Y cuando Teodoro finalmente apareció después de años, cuando llegó con su novia nueva del brazo y su sonrisa falsa diciéndome que ahora sí iba a quedarse cerca, que ahora sí íbamos a ser una familia otra vez, yo ya sabía exactamente qué iba a pasar. Y ya estaba lista. Los años 5, 6 y 7 fueron los peores. Los años donde sentí que me hacía invisible. Donde cada día era exactamente igual al anterior. Despertar a las 6 de la mañana. Preparar café para una sola taza. Barrer la casa enorme que ya no necesitaba ser tan grande. Lavar platos que solo yo había usado. Ver las noticias en la televisión mientras comía sola en la mesa del comedor. Las cuentas seguían llegando. Luz, agua, gas, teléfono, impuesto predial. Cada mes lo mismo. Yo pagaba todo puntualmente, sacando el dinero de esa cuenta de ahorros que se iba reduciendo poco a poco. Don Benjamín me visitaba cada 3 meses para revisar las finanzas. Siempre me decía lo mismo. Aurelia, este dinero no va a durar para siempre. Necesitas invertir. Necesitas que trabaje para ti. Pero yo tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Ese dinero era lo único que me quedaba de 40 años de matrimonio. Lo único que me daba seguridad. Así que solo lo guardaba, viendo cómo los intereses mínimos apenas cubrían la inflación. En el año 6, la casa empezó a deteriorarse. El techo tenía goteras. Las tuberías hacían ruidos extraños. La pintura se caía en pedazos. Yo trataba de arreglar lo que podía con mis propias manos, pero había cosas que necesitaban profesionales. Llamé a un plomero para las tuberías. Me cobró $1,200. Llamé a un técnico para el techo. Otros $1,500. Cada reparación era un pedazo del dinero que desaparecía. Yo hacía cuentas en mi libreta vieja, sumando y restando, tratando de calcular cuánto me quedaba, cuánto tiempo más podía vivir así. Las cifras me daban vértigo. A este paso, en 10 años no tendría nada. Llamé a Teodoro. Otra vez. Le expliqué que la casa necesitaba reparaciones importantes. Que yo estaba usando mis ahorros, pero que se estaban acabando. Que necesitaba ayuda,
aunque fuera un poco de dinero al mes para los gastos. Mamá, sabes que si tuviera te mandaría, me dijo. Pero ahora estoy apretado. Tuve que mudarme a un departamento más caro porque el otro estaba en una zona peligrosa. Y el trabajo no está pagando tan bien como antes. Dame unos meses y te mando algo, te lo prometo. Nunca mandó nada. Los meses pasaron. Las promesas se las llevó el viento. Fue en el año 7 cuando algo cambió dentro de mí. Fue un día común, un miércoles cualquiera. Estaba sentada en la sala, mirando el techo con las manchas de humedad que crecían como mapas de países inexistentes. Tenía 66 años. Estaba cansada. Mis rodillas dolían. Mi espalda dolía. Todo dolía. Y de repente sentí una rabia que no sabía que tenía guardada. Una rabia fría, clara, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Rabia contra mi hijo que me había abandonado. Rabia contra este mundo que hace invisibles a las mujeres viejas. Rabia contra mí misma por haber esperado tanto tiempo a que alguien viniera a rescatarme. Nadie iba a venir. Nadie iba a cuidarme. Nadie iba a valorar estos años de sacrificio. Y si yo me moría mañana, Teodoro vendría a reclamar lo que quedara sin haber movido un dedo por ganárselo. Esa noche llamé a don Benjamín. Le dije que necesitaba hablar. Que necesitaba hacer cambios. Que estaba lista para tomar decisiones diferentes. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Un lugar pequeño que olía a papel viejo y café recalentado. Él tenía casi 70 años, pero su mente seguía afilada como navaja. Me sirvió té en una taza desportillada y me pidió que le contara qué estaba pensando. Quiero protegerme, le dije. Quiero asegurarme de que si algo me pasa, si me enfermo, si necesito cuidados, tenga con qué pagarlos. Y quiero asegurarme de que nadie pueda quitarme lo que es mío. Don Benjamín asintió lentamente. Sacó una libreta y empezó a anotar. ¿Tu hijo sabe cuánto dinero tienes?, me preguntó. No exactamente. Sabe que vendí las propiedades, pero no sabe cuánto quedó después de pagar las deudas. Nunca preguntó. Bien. Eso nos da margen de acción. Durante las siguientes semanas, don Benjamín me explicó opciones. Fideicomisos. Donaciones en vida. Testamentos blindados. Ventas estratégicas. Cada opción tenía ventajas y desventajas. Consecuencias legales que yo necesitaba entender completamente antes de tomar cualquier decisión. Lo más importante, me dijo un día, mirándome fijamente por encima de sus lentes gruesos, es que cualquier cosa que hagas, la hagas ahora. Mientras estás en pleno uso de tus facultades mentales. Mientras nadie puede cuestionar tu capacidad de decidir. Porque si esperas a estar enferma o débil, alguien puede alegar que no estabas en condiciones de tomar decisiones y anular todo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Mientras estás en pleno uso de tus facultades. Mientras nadie puede cuestionar tu capacidad. Ahora o nunca. Empecé a trabajar en algo. Algo que nadie sabía. Todas las noches, después de ver las noticias, me sentaba en la mesa del comedor con todos los papeles. Revisaba documentos. Leía contratos viejos. Estudiaba las escrituras de la casa, las actas notariales, los registros de propiedad. Aprendía cada detalle legal, cada cláusula, cada palabra en letra pequeña. También empecé a juntar dinero de maneras que nadie notaría. Compraba menos en el supermercado. Apagaba las luces temprano. Dejé de pagar el cable. Cancelé el teléfono fijo. Cada dólar ahorrado lo guardaba en una cuenta separada que abrí en otro banco, una cuenta que nadie conocía más que yo y don Benjamín. En el año 8 pasó algo que me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Teodoro llamó. Fue una llamada extraña. Él sonaba nervioso, hablaba rápido, se reía de cosas que no tenían gracia. Mamá, te voy a presentar a alguien, me dijo. Conocí a una mujer. Se llama Paula. Es maravillosa. Creo que ella es la indicada. Me alegré por él. De verdad me alegré. Después de tantos años solo, merecía encontrar a alguien. Le pregunté cómo se habían conocido, cuánto tiempo llevaban juntos, a qué se dedicaba ella. Nos conocimos hace como 6 meses, me dijo. Ella trabaja en bienes raíces. Es muy inteligente. Mamá, ya vas a verla.
Voy a llevarla pronto para que la conozcas. 6 meses. 6 meses y apenas me estaba contando. Pero bueno, era su vida. Ya no era un niño. Me da gusto, hijo. De verdad. ¿Cuándo vienen? Pronto, mamá. Muy pronto. De hecho, hay algo que quiero preguntarte. Estamos pensando en casarnos. No algo grande, algo íntimo. Y estábamos pensando que tal vez podríamos hacerlo allá, en el jardín de la casa. ¿Qué dices? Mi casa. Quería usar mi casa para su boda. Después de años sin venir, ahora quería usar mi casa como escenario. Claro, hijo, le dije. Cuando quieras. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. También, bueno, Paula y yo estábamos hablando y pensamos que después de la boda podríamos quedarnos allá contigo unos meses. Mientras encontramos un lugar en el pueblo. Para estar más cerca de ti, ¿sabes? Ya llevas muchos años sola. Ahí estaba. La verdadera razón. No venía por mí. Venía porque necesitaba un lugar donde quedarse gratis. Venía porque había hecho sus cálculos y se había dado cuenta de que yo tenía una casa grande y vacía. Venía porque ahora le convenía. Claro, repetí, manteniendo la voz neutral. Cuando quieran. Después de colgar, me quedé sentada en la sala mirando el teléfono en mi mano. Don Benjamín tenía razón. Necesitaba actuar ahora. Antes de que Teodoro llegara. Antes de que empezara a meter las narices en mis cosas. Antes de que tratara de tomar control de lo que era mío. Esa misma semana vendí la casa. No a cualquiera. Se la vendí a una fundación de ayuda a mujeres mayores, una organización que don Benjamín conocía. La vendí por $300,000, menos de su valor real, pero con una condición especial en el contrato. Yo podía seguir viviendo allí por el resto de mi vida, pagando una renta simbólica de $100 al mes. Era un arreglo legal, completamente válido. La casa ya no era mía, pero yo tenía derecho vitalicio a habitarla. Con ese dinero, más lo que quedaba de los ahorros, sumaba casi $900,000. Don Benjamín me ayudó a crear un fideicomiso. El dinero quedaría ahí, generando intereses, intocable por nadie excepto yo. Si moría, el dinero iría a instituciones de caridad. Si necesitaba cuidados médicos, el fideicomiso pagaría todo. Pero nadie, absolutamente nadie, podría tocarlo. Firmé todos los papeles con mano firme. Cada firma era una decisión. Cada decisión era un acto de supervivencia. Ya no era la viuda perdida que no entendía de números. Era una mujer que sabía exactamente lo que hacía. Y cuando Teodoro finalmente llegó 2 meses después con Paula del brazo, sonriendo, diciendo que venían a quedarse un tiempo, yo los recibí con amabilidad. Les preparé sus habitaciones. Les cociné. Les sonreí. Pero por dentro, yo ya sabía cómo terminaría esta historia. Llegaron un sábado por la tarde. Escuché el carro detenerse frente a la casa. Miré por la ventana de la sala y vi a Teodoro bajarse del asiento del conductor. Había cambiado. Estaba más gordo. Tenía el cabello con algunas canas. Usaba lentes que antes no usaba. Del otro lado del carro bajó ella. Paula. Era más joven de lo que imaginaba. Tendría 35. Tal vez 40 años. Delgada. Alta. Cabello largo y oscuro perfectamente peinado. Ropa cara. Zapatos de tacón. Maquillaje impecable. Sonrisa brillante. El tipo de mujer que sabe que es hermosa y usa esa hermosura como herramienta. Abrí la puerta antes de que tocaran. Teodoro me abrazó. Un abrazo rápido, incómodo, de esos que se dan por obligación. Olía a colonia cara y a cigarrillo. Mamá, te presento a Paula, dijo, y había orgullo en su voz. Orgullo de exhibir a su premio. Paula me extendió la mano. Su apretón fue suave, casi sin fuerza. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de un color rosa pálido. Me sonrió mostrando dientes blanquísimos. Señora Aurelia, qué gusto conocerla finalmente, dijo con voz dulce. Teodoro me ha contado tantas cosas de usted. Mentira. Lo supe de inmediato. Teodoro nunca hablaba de mí. Pero yo también sabía sonreír. El gusto es mío, hija. Pasen.
Pasen. Deben estar cansados del viaje. Les ayudé con las maletas. Demasiadas maletas para una visita de unos meses. Paula subió las escaleras mirando todo con ojos evaluadores. Tocaba las paredes. Observaba los muebles. Revisaba cada rincón como si estuviera haciendo un inventario mental. Les preparé la habitación de huéspedes. La más grande. Cambié las sábanas esa misma mañana. Puse flores frescas en el buró. Dejé toallas limpias dobladas sobre la cama. Cuando entraron, Paula miró alrededor con una expresión que no pude descifrar del todo. Es acogedor, dijo, pero el tono no sonaba como un cumplido. Esa primera noche cociné pollo asado con papas. La receta favorita de Teodoro cuando era niño. Puse la mesa con el mantel bueno. Serví vino en las copas de cristal que casi nunca usaba. Traté de hacer que se sintiera como una celebración. Durante la cena, Paula habló. Habló mucho. Habló de su trabajo en bienes raíces, de lo exitosa que era, de las propiedades millonarias que había vendido, de los clientes importantes que tenía. Teodoro la miraba embobado, asintiendo a cada palabra como si estuviera escuchando revelaciones divinas. Y ahora que nos vamos a casar, dijo Paula, tomando un sorbo de vino, estamos buscando establecernos en un lugar más tranquilo. La capital es tan caótica. Aquí se respira paz. ¿Y cuándo será la boda?, pregunté. En 2 meses, respondió Teodoro. Por eso queríamos venir antes. Para organizarlo todo. Y para que tú y Paula se conozcan mejor, mamá. 2 meses. Apenas conocía a esta mujer 2 meses y ya iban a casarse. Pero yo no dije nada. Solo asentí y seguí comiendo. Los días siguientes fueron extraños. Teodoro pasaba la mayor parte del tiempo en su computadora, haciendo llamadas, atendiendo reuniones virtuales. Paula salía temprano y volvía tarde. Decía que estaba explorando el pueblo, conociendo las zonas, viendo oportunidades de negocio. Pero yo notaba cosas. Notaba cómo Paula revisaba los cajones cuando pensaba que yo no miraba. Notaba cómo abría los closets, tocaba las cosas, las movía de lugar. Notaba cómo hacía preguntas casuales sobre la casa. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánto valía? Si había hipoteca. Si estaba a mi nombre o había otros dueños. Yo respondía con vaguedades. Decía que no estaba segura de los detalles. Que mi marido había manejado todo eso. Que yo solo vivía aquí. Paula sonreía, pero sus ojos seguían calculando. Una tarde, como 2 semanas después de su llegada, Paula y yo nos quedamos solas. Teodoro había salido a hacer unos trámites al banco. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Paula entró y se sentó en una de las sillas, observándome. Señora Aurelia, dijo después de un silencio largo, ¿puedo llamarla mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. La miré. Ella tenía esa sonrisa dulce otra vez. Claro, si quieres, respondí. Es que, sabe, yo perdí a mi madre hace años. Y Teodoro me cuenta que usted ha estado muy sola. Pensé que tal vez podríamos apoyarnos mutuamente. Ser familia de verdad. Sus palabras sonaban bonitas. Pero había algo debajo. Algo que no me gustaba. Eso sería muy lindo, Paula. Teodoro me contó que enviudó hace muchos años. Debe haber sido muy difícil. Lo fue. Y quedarse con toda esta responsabilidad. Esta casa tan grande. Las propiedades que su esposo dejó. Debe ser agotador manejar todo sola a su edad. Ahí estaba. La verdadera conversación. He ido manejando, dije, manteniendo el tono neutral. Teodoro me dijo que su papá tenía varios negocios. Locales comerciales. Inversiones. ¿Todavía los tiene? ¿Usted los maneja? Algunas cosas se vendieron para pagar gastos médicos y del funeral, respondí. Pero estoy bien. No necesito mucho para vivir. Paula asintió lentamente. Sus ojos me estudiaban. Sabe, yo trabajo en bienes raíces. Si alguna vez necesita ayuda para manejar propiedades, para vender algo, para hacer trámites legales, yo puedo ayudarla. Sin cobrarle, por supuesto. Somos familia. Qué amable de tu parte. De hecho, continuó, inclinándose hacia adelante,
He estado pensando. Esta casa es muy grande para una persona sola. Debe costar mucho mantenerla. Los servicios, las reparaciones, la limpieza. ¿Ha pensado en vender? Podría comprar algo más pequeño, más manejable, y con lo que le sobrepodría vivir muy cómodamente. Ahí estaba el plan. Tan claro como el agua. Quería que yo vendiera. Quería acceso a ese dinero. Es una idea, dije, sin comprometerme a nada. Pero esta casa tiene muchos recuerdos. No sé si podría dejarla. Paula se recostó en la silla. Su sonrisa se mantuvo, pero algo cambió en sus ojos. Decepción. Frustración. Claro, lo entiendo. Solo era una sugerencia. Para que usted estuviera más cómoda. Teodoro regresó y el tema no se volvió a tocar. Pero yo sabía que Paula no se iba a rendir. Había venido por algo. Y no era solo por amor a mi hijo. Las semanas pasaron. La boda se acercaba. Paula había tomado control de la organización completa. Contrató un servicio de catering. Rentó sillas y mesas. Contrató un fotógrafo. Todo lo pagaba ella, según decía. Yo solo tenía que prestar el jardín. Pero también noté cómo empezó a cambiar la dinámica en la casa. Paula empezaba a dar órdenes. Movía muebles sin preguntar. Cambiaba cosas de lugar. Un día llegué a la sala y había movido el sillón de mi marido, ese sillón donde él se sentaba a leer el periódico todas las tardes. Lo moví porque ahí entra mejor la luz, me explicó cuando le pregunté. Se ve más moderno así, ¿no cree? Yo volví a moverlo a su lugar esa misma noche. Cuando Paula lo vio al día siguiente, no dijo nada, pero me miró de una manera diferente, como si por primera vez se diera cuenta de que yo no iba a ser tan fácil de manejar. Teodoro no notaba nada, o no quería notar. Estaba feliz. Hablaba de planes futuros, de los hijos que iban a tener, de la vida que iban a construir. Hablaba como si esta casa fuera suya, como si este pueblo fuera suyo, como si yo fuera solo una pieza temporal en su tablero. Una noche, 2 semanas antes de la boda, escuché voces en la habitación de ellos. Voces elevadas. Una discusión. Me acerqué sin hacer ruido. No quería escuchar, pero tampoco pude evitarlo. Te dije que preguntaras, decía Paula con voz tensa. Necesito saber exactamente qué tiene. ¿Qué propiedades? ¿Cuánto dinero? Todo. Ya te dije que no sé, respondía Teodoro. Mi mamá nunca habla de eso. Siempre ha sido reservada con los temas de dinero. Pues averigua. Busca papeles. Revisa sus cosas cuando no esté. Algo. No puedo hacer eso, Paula. Es mi madre. Tu madre que tiene una casa de más de $500,000 y que vive como si no tuviera nada. Tu madre que supuestamente vendió propiedades por cientos de miles de dólares. ¿Dónde está ese dinero, Teodoro? ¿No te parece extraño? Tal vez lo gastó. Las deudas de mi papá eran grandes. O tal vez lo tiene guardado. Y tal vez deberías asegurarte de que cuando ella ya no esté, ese dinero vaya a donde debe ir. A ti. A nosotros. Silencio. Luego la voz de Teodoro, más baja. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que hables con ella. Que le hagas entender que tú eres su único hijo. Que eres su heredero. Que sería bueno que las cosas quedaran claras desde ahora. Documentos. Testamentos. Lo que sea necesario. Me alejé antes de escuchar más. Volví a mi habitación con el corazón latiendo fuerte. No de miedo. De confirmación. Ahora sabía exactamente quién era Paula. Ahora sabía exactamente qué había venido a buscar. Y yo ya sabía exactamente cómo terminaría esto. La boda fue un sábado soleado. El jardín estaba lleno de gente que yo no conocía. Amigos de Paula, según me dijeron. Colegas del trabajo de Teodoro. Algunos primos lejanos que aparecieron porque hay boda y comida gratis. Yo me senté en primera fila, con un vestido beige que compré especialmente para la ocasión, sonriendo mientras mi hijo decía sus votos a una mujer que apenas conocía. Paula estaba hermosa. Tenía que admitirlo. Un vestido blanco ajustado que le costó, según escuché, $3,000.
Maquillaje profesional. Peinado elaborado. Se veía como salida de una revista. Y Teodoro la miraba como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Después de la ceremonia hubo fiesta. Música. Baile. Comida abundante. Vino que fluía sin parar. Yo me quedé sentada en mi silla, recibiendo felicitaciones de gente que no volvería a ver. Todos me decían lo mismo. ¡Qué linda pareja! ¡Qué suerte tiene tu hijo! ¡Qué hermosa nuera te tocó! Yo asentía y sonreía hasta que me dolían las mejillas. En un momento Paula se acercó a mí. Estaba un poco tomada. Sus mejillas estaban rojas. Me tomó de las manos y me miró con ojos brillantes. Gracias, mamá Aurelia, me dijo. Gracias por prestarnos su casa. Por recibirme. Por todo. No tienes nada que agradecer, respondí. Ahora somos familia de verdad, continuó. Y yo voy a cuidar muy bien de Teodoro. Y de usted también. Ya verá. Todo va a ser diferente ahora. No sabía cuánta razón tenía. Todo iba a ser diferente. Pero no de la manera que ella esperaba. Los días después de la boda fueron extraños. Teodoro y Paula se fueron de luna de miel a la playa por una semana. Yo me quedé sola en la casa otra vez, limpiando los restos de la fiesta, recogiendo copas olvidadas, vasos de plástico en el jardín, servilletas sucias bajo las sillas. Mientras limpiaba, pensaba en cómo había llegado a este punto. En cómo mi vida se había reducido a ser la anfitriona de la felicidad de otros. A abrir mi casa, mi espacio, mi vida, para que otros vinieran a tomar lo que quisieran. Cuando regresaron de la luna de miel, algo había cambiado. Paula ya no era la invitada amable. Era la dueña. Empezó a reorganizar la cocina sin preguntar. Movió mis ollas a lugares donde yo no las encontraba. Cambió los manteles. Trajo sus propios platos y los puso en el estante principal, relegando los míos a los cajones de abajo. Es que estos son más modernos, mamá, me explicaba cuando yo decía algo. Así la casa se ve mejor. Teodoro no decía nada. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su computadora en la sala. Cuando yo entraba, él cerraba pantallas rápidamente. Cuando hacía preguntas sobre qué hacía, me respondía con vaguedades. Proyectos. Reuniones. Cosas de trabajo. Paula también empezó a traer gente a la casa. Amigas suyas que venían a tomar café por las tardes. Se sentaban en mi sala, usando mis tazas, riendo fuerte, hablando de cosas que yo no entendía. Cuando yo pasaba, bajaban la voz. Cuando me iba, las risas volvían. Un día escuché a una de ellas decir, y la suegra no dice nada. Y la respuesta de Paula, es de otra generación. No entiende cómo funcionan las cosas ahora. Pero es inofensiva. Inofensiva. Esa palabra me quedó grabada. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Paula empezó a hacer cambios más grandes. Contrató a alguien para podar el jardín. Le dio instrucciones específicas. Cuando vi el resultado, casi lloro. Habían cortado el rosal que mi marido plantó el día que nació Teodoro. 30 y tantos años creciendo y ahora era solo un tocón. Era muy viejo, me dijo Paula cuando reclamé. Estaba enfermo. El jardinero dijo que era mejor quitarlo antes de que infectara las otras plantas. Mentira. Ese rosal estaba perfectamente sano. Pero ya no había nada que hacer. Estaba muerto. También empezó a meterse en mis rutinas. Yo tenía costumbre de ver las noticias a las 7 de la noche. Era mi momento. Mi única compañía. Pero Paula empezó a llegar justo a esa hora y cambiar el canal. Novelas. Programas de chismes. Cosas que a ella le gustaban. Cuando yo protestaba, ella decía, «Ay, mamá, las noticias son tan deprimentes. Vea esto mejor. Es más entretenido». Y Teodoro, sentado al lado, no decía nada. Solo miraba su teléfono. Un día Paula entró a mi habitación. Sin tocar. Solo abrió la puerta y entró. Yo estaba sentada en mi cama leyendo. «Mamá, necesito hablar con usted», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «Dime». Se sentó en la orilla de la cama. Tenía esa expresión seria que usaba cuando quería parecer preocupada.
Teodoro y yo hemos estado hablando. Y bueno, estamos pensando en tener un bebé pronto. Es que ya no estamos tan jóvenes y queremos empezar nuestra familia. Qué bonito, dije, sin saber a dónde iba esto. El tema es que vamos a necesitar más espacio. Esta habitación de huéspedes es muy pequeña para los tres. Y pensábamos que tal vez usted podría mudarse a la habitación de abajo, la que está junto a la cocina. Es más pequeña pero más cómoda para usted. No tiene que subir escaleras. Y nosotros podríamos usar la habitación principal, la que era de usted y su esposo. Me quedé callada, mirándola, procesando lo que acababa de decir. Querían mi habitación. La habitación donde dormí 40 años con mi marido. La habitación donde él murió. Donde todavía estaban sus cosas en el closet. Donde yo me sentía cerca de él en las noches cuando no podía dormir. No, dije simplemente. Paula parpadeó. No esperaba esa respuesta. Mamá, sea razonable. Nosotros somos jóvenes. Vamos a tener un bebé. Necesitamos el espacio. Usted no necesita una habitación tan grande. Es mi habitación, dije, manteniendo la voz firme. Y no me voy a mudar. Paula apretó los labios. Se puso de pie. Voy a hablar con Teodoro, dijo, y salió dando un portazo. Esa noche hubo otra discusión en su habitación. Voces elevadas. Paula llorando. Teodoro tratando de calmarla. Luego pasos bajando las escaleras. Un golpe en mi puerta. Mamá, ¿puedo pasar? Adelante. Teodoro entró. Se veía cansado. Tenía ojeras. Se había dejado crecer la barba y le quedaba mal. Mamá, Paula me contó lo que hablaron. Sí. Mira, yo sé que es tu habitación. Pero piénsalo. La de abajo es más cómoda para ti. No tienes que subir escaleras cada día. Y nosotros de verdad necesitamos más espacio. Vamos a ser padres. Entonces busquen su propia casa, dije. Teodoro se sorprendió. Yo nunca le había hablado así. ¿Qué? Dije que busquen su propia casa. Si necesitan más espacio, si van a tener un bebé, consigan un lugar propio. Esta es mi casa. Mamá, no seas así. Sabes que estamos ahorrando para comprar algo. Pero eso toma tiempo. Mientras tanto necesitamos estar aquí. Pueden estar aquí, pero en la habitación de huéspedes. Yo no me muevo de mi habitación. Teodoro se quedó parado ahí, moviendo la mandíbula. Podía ver que estaba enojado, que quería decir algo más. Pero se contuvo. Está bien, dijo finalmente. Como quieras. Salió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Desde ese día, todo cambió otra vez. Paula dejó de hablarme directamente. Me ignoraba. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Cuando yo hablaba, ella miraba para otro lado. Teodoro trataba de mantener la paz, pero era obvio que estaba del lado de su esposa. Empezaron a hacer cosas a mis espaldas. Movían mis cosas. Mis libros desaparecían de la sala. Mis fotografías del mueble principal fueron reemplazadas por fotos de ellos dos. El álbum de bodas de mi matrimonio terminó en una caja en el garaje. Un día llegué y habían cambiado la chapa de la puerta principal. Cuando pregunté por qué, Teodoro me dijo que la vieja estaba rota. Me dio una copia de la llave nueva. Pero yo noté que él y Paula entraban y salían sin usar llave. Tenían algún tipo de sistema digital que yo no entendía. Me estaban sacando de mi propia casa, poco a poco, con pequeñas acciones que individualmente parecían inofensivas, pero que juntas formaban un patrón claro. Una tarde, buscando un documento en el estudio, encontré papeles. Papeles que no debían estar ahí. Eran impresiones de búsquedas en Internet. ¿Cómo declarar a un adulto mayor incapaz? Derechos de herederos sobre propiedades. Tutela legal de padres ancianos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No era paranoia. Era real. Estaban planeando algo. Algo legal. Algo que me quitaría el control de mi propia vida. Esa noche llamé a don Benjamín desde mi habitación, con la puerta cerrada con seguro, hablando en voz baja. Don Benjamín,
Necesito que verifique que todos los papeles estén en orden. Que no haya manera de que alguien pueda cuestionar las decisiones que tomamos. Que todo esté blindado. Pasó algo, Aurelia. Está pasando. Y va a empeorar. Necesito estar segura de que cuando llegue el momento, ellos no puedan hacer nada. Todo está en orden. Lo revisé 3 veces. Pero si quieres, podemos hacer una revisión más. Y podemos preparar algunas cosas adicionales. Por si acaso. Hágalo. Por favor. Esa semana, mientras Teodoro y Paula salían a hacer compras, don Benjamín vino a la casa. Trajo más papeles. Más documentos. Copias certificadas de todo. Testamentos. Fideicomisos. Contratos. Todo lo que necesitaría cuando llegara el momento de defender lo que era mío. ¿Cuándo crees que va a explotar esto?, me preguntó antes de irse. Pronto, le dije. Muy pronto. Están impacientes. Quieren resultados rápidos. ¿Estás lista? Miré los documentos en mis manos. Años de trabajo silencioso. Años de preparación. Años de decisiones tomadas en la oscuridad mientras todos creían que yo era solo una vieja confundida. Estoy lista, respondí. Y era verdad. Estaba completamente lista. Los meses siguientes fueron de guerra silenciosa. Una guerra que ellos no sabían que estaban perdiendo desde antes de empezar. Mientras Paula y Teodoro seguían con sus planes, con sus pequeñas humillaciones diarias, con sus intentos de hacerme sentir invisible en mi propia casa, yo trabajaba en las noches. Todas las noches, después de que ellos se encerraban en su habitación, yo bajaba a la cocina. Me preparaba un té. Sacaba mi carpeta de documentos del lugar secreto donde la guardaba, detrás de los libros viejos de cocina que nadie tocaba nunca. Y me sentaba en la mesa del comedor a revisar cada papel, cada número, cada fecha. Don Benjamín me había ayudado a organizar todo meticulosamente. Teníamos copias de todo. La escritura de venta de la casa a la fundación, con la cláusula de usufructo vitalicio que me permitía seguir viviendo aquí. Los documentos del fideicomiso donde estaba el dinero, intocable por nadie más que yo. Las actas notariales de cada transacción. Los comprobantes de cada pago. Todo certificado. Todo legal. Todo blindado. Pero además, yo había empezado a documentar otras cosas. Cada vez que Paula movía algo mío sin permiso, yo lo anotaba. Fecha, hora, que había movido. Cada vez que cambiaban algo de la casa, lo fotografiaba antes y después. Cada conversación donde me ignoraban, donde me hacían menos, donde me trataban como un mueble viejo, lo escribía en mi libreta con todos los detalles. No sabía si algún día necesitaría estas pruebas. Pero las tenía. Por si acaso. Una noche, mientras revisaba los papeles, escuché pasos en las escaleras. Rápidamente guardé todo en la carpeta y la escondí bajo un periódico. Paula apareció en la entrada de la cocina. Llevaba una bata de seda cara. Se veía sorprendida de verme ahí. ¿No puede dormir?, preguntó, con un tono que pretendía ser amable pero que no lo era. A veces me cuesta, respondí. La edad. Ella se acercó al refrigerador, sacó una botella de agua. Me observaba de reojo mientras bebía. ¿Qué leía?, preguntó, señalando el periódico. Nada importante. Las noticias de siempre. Paula asintió lentamente. Se quedó ahí parada, como esperando que yo me fuera primero. Pero yo no me moví. Esta era mi casa. Mi cocina. No iba a irme porque ella quisiera. Finalmente fue ella quien se fue, subiendo las escaleras con pasos que sonaban molestos. Las semanas pasaron. Paula anunció que estaba embarazada. 3 meses. Lo dijo durante la cena, con una sonrisa enorme, tomando la mano de Teodoro. Él se veía feliz. Genuinamente feliz. Yo les di la enhorabuena. Les dije que me alegraba por ellos. Y era verdad, en cierto modo. Un bebé era inocente. No tenía culpa de nada de esto. Pero también supe que esto aceleraría las cosas. Un bebé significaba más presión, más urgencia, más necesidad de espacio, de dinero, de control. Y no me equivoqué. 2 semanas después del anuncio, Teodoro llegó con un hombre. Un abogado, según me presentaron.
Licenciado Joaquín Reyes. Un tipo joven, de traje oscuro, maletín de cuero, sonrisa profesional. Mamá, el licenciado Reyes va a ayudarnos a organizar algunos asuntos legales de la familia, me dijo Teodoro. Cosas que deberíamos haber organizado hace tiempo. Testamentos, documentos, esas cosas. ¿Qué cosas específicamente?, pregunté, manteniendo la voz neutral. El licenciado Reyes se aclaró la garganta. Sacó unos papeles de su maletín. Señora Aurelia, entiendo que usted es viuda y que tiene algunos bienes. Es importante que esos bienes estén correctamente documentados y que haya claridad sobre qué pasará con ellos en el futuro. Es algo que toda familia responsable debe hacer. Ya tengo testamento, dije. Teodoro parpadeó. No esperaba esa respuesta. ¿Cuándo lo hiciste?, preguntó. Hace años. Cuando tu padre murió. Y puedo verlo. Es un documento privado, Teodoro. Cuando yo muera, se ejecutará. Mientras tanto, es asunto mío. Paula, que estaba sentada en el sofá, se inclinó hacia adelante. Mamá Aurelia, no estamos tratando de meternos en sus cosas. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Por su bien. A su edad, estas cosas son importantes. A mi edad. Como si tener 69 años me hiciera incompetente. Todo está en orden, respondí. Tengo mi testamento. Tengo mis documentos. Todo está donde debe estar. El licenciado Reyes intercambió una mirada con Teodoro. Señora, ¿podría al menos decirnos qué incluye ese testamento? ¿Qué propiedades tiene registradas? Es importante por temas de impuestos, de herencia futura. No, dije simplemente. El silencio que siguió fue incómodo. Teodoro se puso de pie. Mamá, está siendo difícil. Solo queremos ayudarte. No necesito ayuda. Y no voy a discutir mis asuntos privados con un extraño. El licenciado Reyes recogió sus papeles con gesto tenso. Se despidió cortésmente y se fue. Teodoro lo acompañó a la puerta. Cuando regresó, tenía la cara roja de furia. ¿Qué te pasa?, me gritó. ¿Por qué nos haces esto? Solo queríamos ayudarte a organizarte. A tu edad deberías estar agradecida de que nos preocupemos. Yo no pedí su preocupación, respondí, manteniendo la calma que sabía que lo enfurecería más. Y no necesito que un abogado que no conozco revise mis cosas. Esas cosas también son mías, explotó. Soy tu único hijo. Soy tu heredero. Tengo derecho a saber qué hay. No tienes ningún derecho mientras yo esté viva, dije, y mi voz salió fría como el hielo. Nada de lo que tengo es tuyo hasta que yo muera. Y parece que algunos están muy apurados porque eso pase. Paula se puso de pie de un salto. ¿Cómo se atreve a insinuar eso? Nosotros la hemos cuidado. Le hemos dado compañía. Y usted nos paga con desconfianza y egoísmo. Ustedes no me han cuidado, respondí, sintiendo como la rabia que había guardado durante meses empezaba a subir. Ustedes se mudaron a mi casa sin pagar renta. Comen mi comida. Usan mis servicios. Han cambiado todo a su gusto. Me han sacado de mis propios espacios. Y ahora quieren mis papeles, mis documentos, mi información. Eso no es cuidar. Eso es invadir. Teodoro dio un paso hacia mí. Había algo en sus ojos que nunca había visto. Algo oscuro. Tienes razón en una cosa, dijo con voz baja y peligrosa. Esta es tu casa. Por ahora. Pero cuando tú ya no estés, todo será mío. Y voy a hacer lo que yo quiera con todo. Así que más te vale que empieces a tratarnos con respeto. Me quedé mirándolo. A este hombre que había sido mi bebé. A quien había cargado, alimentado, criado, amado. Y que ahora me estaba amenazando. En mi propia casa. Salgan de aquí, dije. ¿Qué? Salgan. De mi casa. Ahora. Paula soltó una risa incrédula. Usted no puede echarnos. Somos su familia. Esta también es nuestra casa. Esta casa es mía. Y les estoy pidiendo que se vayan. Teodoro negó con la cabeza. No nos vamos a ningún lado, mamá. Y si sigues con esta actitud,
Vamos a tener que tomar medidas. Medidas legales. Porque está claro que ya no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Ahí estaba. La amenaza real. La que había visto venir desde hacía meses. Querían declararme incapaz. Querían quitarme el control de mis propias decisiones. Hagan lo que tengan que hacer, dije, y subí a mi habitación. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la carpeta de documentos en mi regazo, revisando cada papel una vez más, asegurándome de que todo estuviera perfecto, de que cuando llegara el momento, no hubiera un solo error que pudieran usar en mi contra. A la mañana siguiente, llamé a don Benjamín. Ya llegó el momento, le dije. Necesito que preparemos todo para la reunión final. ¿Está segura? Completamente segura. ¿Cuándo? En 2 semanas. Quiero que estén todos presentes. Todos los que han estado esperando a que yo me muera para repartirse lo que creen que es suyo. Don Benjamín suspiró. Va a ser duro, Aurelia. Lo sé, pero es necesario. Necesito terminar esto. Necesito que sepan que no soy la vieja tonta que creen que soy. Nunca lo ha sido. Colgué y empecé a hacer las llamadas. Al tío Mauricio. A la prima Ivana. A todos los familiares que habían aparecido en la boda, todos los que habían estado murmurando en las esquinas, todos los que habían estado esperando su pedazo del pastel. Les dije que iba a hacer una reunión familiar. Que iba a aclarar el tema de la herencia. Que todos debían estar presentes. Nadie rechazó la invitación. Por supuesto que no. Todos querían estar ahí cuando se repartiera el dinero. Durante esas 2 semanas, la tensión en la casa fue insoportable. Paula y Teodoro apenas me hablaban. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación. Comía sola. Veía televisión sola. Pero no estaba triste. Estaba enfocada. Estaba preparada. La noche antes de la reunión, saqué mi mejor vestido gris del closet. Lo planché con cuidado. Preparé mi bolso con todo lo que necesitaría. Los documentos en el sobrecertificado. Las llaves. Las escrituras. Todo lo que había trabajado en silencio durante años. Me miré en el espejo. Tenía 69 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Manos con manchas de edad. Pero mis ojos estaban claros. Firmes. Llenos de determinación. Mañana se acabaría todo. Mañana sabrían la verdad. Y no habría vuelta atrás. Dormí profundamente esa noche. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Porque sabía que al día siguiente, finalmente, iba a recuperar mi dignidad. Llegó el día. Sábado por la tarde. La misma sala donde había comenzado todo esto. La misma mesa del comedor cubierta de papeles. Pero ahora yo sabía exactamente qué había en esos papeles. Y ellos estaban a punto de descubrirlo. Todos llegaron puntualmente. El tío Mauricio con su esposa. La prima Ivana con su marido. Algunos primos más que casi no conocía, pero que habían aparecido cuando olieron el dinero. El licenciado Reyes, invitado por Teodoro, con su maletín y su expresión profesional. Y por supuesto, Teodoro y Paula, sentados en las sillas principales como si fueran los dueños del lugar. Paula se veía triunfante. Llevaba un vestido caro, nuevo. Su pancita de embarazada apenas se notaba. Tenía el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa que yo ya conocía tan bien. La sonrisa de alguien que cree que ya ganó. Teodoro había preparado todo. Había impreso documentos. Había organizado las escrituras que creía que existían, había hecho una lista de bienes que pensaba que iban a repartirse. Estaba tan seguro de sí mismo. Tan confiado. Yo me senté en mi silla de siempre. Con mi vestido gris. Con mi bolso en el regazo. En silencio. Esperando. Teodoro se puso de pie. Carraspeó. Todos se callaron y lo miraron. Bueno, familia, gracias por venir. Como saben, mamá ya tiene una edad en la que es importante tener las cosas claras. Las propiedades, las herencias, todo lo que dejó mi padre. Hoy vamos a organizarlo todo de manera oficial, con el licenciado Reyes presente, para que quede todo documentado legalmente.
Miradas de aprobación alrededor de la mesa. El tío Mauricio asintió con satisfacción. La prima Ivana sonreía. Todos esperando su parte. Después de revisar la situación, continuó Teodoro, y considerando que Paula y yo vamos a tener un hijo, que somos jóvenes y tenemos gastos importantes por delante, hemos decidido que lo más justo es que los bienes principales pasen a nuestro nombre. La casa, las propiedades que queden, las cuentas. Mamá, por supuesto, tendrá garantizado un lugar donde vivir y una pensión mensual que nosotros le proveeremos. Una pensión. Él iba a darme una pensión. Con mi propio dinero. Paula tomó la palabra. Se puso de pie, una mano sobre su vientre en un gesto calculadamente maternal. Mamá Aurelia, sé que esto puede ser difícil de entender, pero es por su bien. A su edad, manejar propiedades y dinero es estresante. Nosotros vamos a encargarnos de todo. Usted solo tiene que disfrutar de sus años dorados sin preocupaciones. El tío Mauricio habló entonces. Me parece justo. Aurelia, tú has hecho tu parte. Ahora es tiempo de que descanses y dejes que los jóvenes manejen las cosas. Además, un nieto en camino. Tienes que pensar en tu nieto. Todos asintieron. Todos de acuerdo. Todos listos para aprobar el despojo. El licenciado Reyes sacó documentos de su maletín. Señora Aurelia, aquí tengo preparados los papeles de transferencia. Solo necesitamos que nos indique qué propiedades tiene exactamente, en qué bancos tiene cuentas, y procederemos a hacer la transferencia ordenada. Todo legal, todo correcto. Me miraron. Todos. Esperando que hablara. Esperando que me rindiera. Esperando que entregara todo sin pelear. Abrí mi bolso. Lentamente. Saqué las llaves de la casa. El llavero viejo con la fotografía de mi boda. Las puse sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a Paula. Felicitaciones, dije, con voz clara y firme. Felicitaciones para ustedes. Confusión en sus rostros. Teodoro frunció el ceño. Mamá. Saqué entonces la escritura. La original. La que tenía guardada. La puse junto a las llaves. La casa, dije. Aquí está la escritura de la casa. Paula se inclinó para verla. Sus ojos recorrieron el documento. De repente su expresión cambió. La sonrisa desapareció. Esto dice que la casa fue vendida, dijo con voz aguda. ¿Vendida? A una fundación. El murmullo recorrió la sala como electricidad. Teodoro agarró el papel. ¿Qué es esto, mamá? Vendiste la casa. Hace 5 años, respondí con calma. Cuando las deudas de tu padre amenazaban con quitárnosla. La vendí para salvarla. Con una cláusula de usufructo vitalicio. Yo puedo vivir aquí hasta que muera. Después, la casa pasa completamente a la fundación. Eso no puede ser legal, gritó Paula. Esa casa era del esposo. Era herencia familiar. Era mía, corregí. Tu suegro me la dejó a mí. Legalmente. Y yo hice con ella lo que necesitaba hacer. El licenciado Reyes tomó el documento. Lo leyó cuidadosamente. Su expresión se puso seria. Es legal, dijo finalmente. Completamente legal. La venta está certificada. La cláusula de usufructo está correctamente redactada. No hay nada que impugnar aquí. Teodoro se puso pálido. Miró a Paula. Luego me miró a mí. ¿Y las otras propiedades? Los locales comerciales. Vendidos también. Hace años. Para pagar las deudas que tu padre dejó. Deudas que tú no sabías que existían porque nunca preguntaste. ¿Y el dinero? Exigió saber Paula, su voz subiendo de volumen. Si vendiste todo, ¿dónde está el dinero? Saqué el sobrecertificado. El último documento. El más importante. Lo puse en el centro de la mesa. Ábrelo, le dije a Teodoro. Ahí está tu respuesta. Él lo tomó con manos temblorosas. Rompió el sello. Sacó los papeles. Empezó a leer. Su cara pasó de pálida a roja, luego a ceniza. Sus manos temblaban tanto que los papeles crujían. Esto no puede ser verdad, susurró. Mamá,
Esto no puede ser verdad. ¿Qué dice?, exigió Paula, arrancándole los papeles. Los leyó rápidamente. Sus ojos se agrandaron. Vendiste todo. Todo. Y pusiste el dinero en un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable, agregué. Administrado por un banco. Intocable. El dinero está ahí para mis gastos médicos, mis cuidados futuros, mi manutención. Cuando yo muera, lo que quede se dona a instituciones de caridad. No hay herencia. No hay nada que repartir. El silencio era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj. La respiración agitada de Paula. El corazón me latía fuerte pero estable. Esto era lo que había esperado. Lo que había planeado. Teodoro se puso de pie tan rápido que su silla cayó al suelo con un golpe seco. «Nos robaste», gritó. «Le robaste a tu propia familia. Esos bienes eran para mí. Yo soy tu hijo». «Esos bienes eran míos», respondí, sin alzar la voz. «Míos para hacer con ellos lo que yo decidiera. Y decidí protegerme. Porque sabía que esto iba a pasar. Sabía que vendrías, después de años de ausencia, a reclamar lo que nunca te ganaste». Paula empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia. «Me casé contigo creyendo que tenías futuro», le gritó a Teodoro. «Creyendo que heredarías algo. Y resulta que no hay nada. Tu madre nos engañó a todos». «Nadie los engañó», dije. «Ustedes asumieron. Vinieron con sus planes, con su abogado, con sus ideas de repartirse mi vida. Pero nunca preguntaron. Nunca se interesaron en saber la verdad. Solo querían lo que creían que les pertenecía». El tío Mauricio golpeó la mesa con el puño. «Esto es un abuso. Aurelia, actuaste a espaldas de toda la familia. Esos bienes debieron consultarse con todos». «No tenía que consultar nada con nadie», respondí, mirándolo fijamente. «Cuando mi marido estaba muriendo, ¿dónde estabas tú, Mauricio? ¿Cuándo viniste a ayudar? ¿Cuándo ofreciste dinero para los tratamientos? Nunca. Ninguno de ustedes estuvo aquí». La prima Ivana se puso de pie. «Pero somos familia. Teníamos derecho a saber. A ser considerados». «Familia son los que están en las buenas y en las malas», dije, sintiendo como la rabia contenida de años empezaba a salir. «Familia son los que preguntan cómo estás, no solo cuánto tienes. Ustedes solo aparecieron cuando olieron dinero. Cuando hubo una boda. Cuando hubo algo que ganar. ¿Dónde estaban cuando yo estaba sola, asustada, tratando de entender facturas y deudas? ¿Dónde estaban cuando tuve que vender mis joyas para pagar medicinas? Nadie. No había nadie». Paula se limpió las lágrimas con furia. «Usted es una vieja amargada y egoísta», escupió. «Una bruja que no soporta ver a su hijo feliz. Por eso hizo esto. Para arruinarnos». Me puse de pie. Lentamente. Mirándola directamente a los ojos. «Yo no arruiné nada. Ustedes vinieron a vivir a mi casa sin pagar. Comieron mi comida. Usaron mis servicios. Me sacaron de mis espacios. Me trataron como un mueble viejo. Trajeron abogados para quitarme el control de mi vida. Y ahora que descubren que no hay nada que robar, soy yo la villana». Teodoro tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. «Te odio», dijo con voz quebrada. «Te odio por esto». Sus palabras me dolieron. No voy a mentir. Dolieron profundamente. Pero no cambié mi expresión. «Puedes odiarme todo lo que quieras», dije. «Pero no vas a quitarme lo que es mío. No vas a dejarme sin nada. Porque yo me protegí. Porque aprendí que nadie iba a protegerme excepto yo misma». Tomé mi bolso. Miré a todos los presentes. Caras de shock. De furia. De incredulidad. «Tienen una semana para salir de esta casa», les dije a Teodoro y Paula. «Busquen dónde vivir. Porque esto termina aquí. Hoy». «No podemos irnos», gritó Paula. «Estoy embarazada. No tenemos dinero ahorrado». «Deberían haber pensado en eso antes», respondí. Y caminé hacia la puerta. Detrás de mí estalló el caos. Gritos.
Acusaciones. Paula llorando histéricamente. El tío Mauricio exigiendo explicaciones. La prima Ivana llamándome ladrona. Teodoro gritando que esto no quedaría así. Pero yo seguí caminando. Salí de la casa. Respiré el aire fresco de la tarde. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. 6 meses después. 6 meses desde aquella tarde en que el mundo de Teodoro y Paula se derrumbó frente a sus ojos. 6 meses desde que pronuncié las palabras que cambiaron todo para siempre. Estoy sentada en el pequeño departamento que renté en el centro del pueblo. Es modesto. 2 habitaciones, cocina pequeña, sala con ventana que da a la calle principal. No necesito más. Aquí no hay recuerdos dolorosos. Aquí no hay fantasmas del pasado. Aquí puedo respirar. La casa grande la dejé. Ejercí mi derecho a renunciar al usufructo vitalicio. La fundación tomó posesión completa y ahora la usan como refugio temporal para mujeres mayores en situación vulnerable. A veces paso por ahí y veo movimiento. Risas. Vida. Me gusta pensar que mi casa ahora sirve para algo bueno. Algo que mi marido habría aprobado. El fideicomiso sigue intacto. Genera suficientes intereses para que yo viva cómodamente. Pago mi renta. Compro mi comida. Voy al médico cuando lo necesito. No me falta nada. Y lo mejor, nadie puede tocar ese dinero. Está protegido. Como yo quería. Don Benjamín me visita cada mes. Tomamos café en la pequeña cafetería de la esquina. Revisamos los estados de cuenta. Me confirma que todo está en orden. Que el dinero está seguro. Que cuando yo ya no esté, se distribuirá entre las instituciones que escogimos, refugios para mujeres, hogares de ancianos, becas para viudas. Mi dinero ayudará a gente que de verdad lo necesita. ¿Has sabido algo de Teodoro?, me preguntó don Benjamín la semana pasada. No, respondí. Nada. Y está bien así. Pero yo sí sé cosas. En un pueblo pequeño, las noticias viajan. Sé que Teodoro y Paula tuvieron que mudarse a un departamento minúsculo en las afueras. Sé que Paula dejó su trabajo de bienes raíces porque nadie quería trabajar con ella después del escándalo. Sé que Teodoro está trabajando en 2 empleos para pagar las cuentas. Sé que discuten mucho. Que la relación está rota. Sé que Paula tuvo su bebé hace 3 meses. Una niña. No la he conocido. No me invitaron. No esperaba que lo hicieran. Sé también que el tío Mauricio y varios primos intentaron demandarme. Alegaron que yo había cometido fraude, que había escondido bienes, que no estaba en mis cabales cuando tomé las decisiones. El licenciado que don Benjamín contrató destruyó cada uno de sus argumentos. Todos los documentos estaban perfectos. Todas las fechas correctas. Todas las firmas certificadas. Todas las decisiones tomadas cuando yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. No tuvieron nada. El juez desestimó el caso en la primera audiencia. Después de eso, dejaron de buscarme. Supongo que finalmente entendieron que no había nada que hacer. Que había ganado. O más bien, que me había protegido a mí misma de personas que solo me querían por lo que podían obtener. Las tardes las paso leyendo. Compré libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Veo las noticias sin que nadie cambie el canal. Cocino para mí, porciones pequeñas, comidas que me gustan. Salgo a caminar por el parque. He hecho algunas amigas. Otras mujeres de mi edad. Viudas también. Nos juntamos los jueves a tejer y conversar. Ellas conocen mi historia. Me entienden. Varias pasaron por cosas similares. A veces, en las noches, pienso en Teodoro. En el niño que fue. En el bebé que cargué. En el hijo que creí que tendría a mi lado siempre. Y siento tristeza. Una tristeza profunda y pesada. Porque perdí a mi hijo. Porque eligió a una mujer que lo manipuló. Porque su avaricia fue más fuerte que su amor. Pero no me arrepiento. Ni un solo segundo me arrepiento de lo que hice. Porque aprendí algo fundamental en estos años de soledad. Que el amor no es suficiente. Que ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Que tienes derecho a protegerte. Que tu vida, tu trabajo, tus decisiones tienen valor. Aunque seas vieja. Aunque seas mujer.
Aunque seas madre. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es respeto. Es presencia. Es preocupación genuina. Y la gente que se apareció solo cuando hubo algo que ganar no era familia. Eran buitres. Aprendí que está bien ser fuerte. Que está bien decir no. Que está bien poner límites. Que está bien proteger lo tuyo. Incluso si eso significa quedarte sola. Porque sola estaba de todas formas. Sola estuve durante 10 años mientras todos vivían sus vidas. La diferencia ahora es que estoy sola por elección. Estoy sola con dignidad. Estoy sola pero en paz. Esta mañana, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta y había un sobre. Sin remitente. Lo abrí. Adentro había una fotografía. La bebé de Teodoro. Mi nieta. Hermosa. Con los ojos grandes. En la parte de atrás, con letra de Teodoro, decía solo, se llama Aurelia. Me quedé mirando esa fotografía por largo rato. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo entre dolor y esperanza. Tal vez un día Teodoro entienda. Tal vez un día se dé cuenta de que yo no le quité nada. Que solo me protegí de ser despojada. Tal vez un día venga a pedirme perdón. O tal vez no. Tal vez esto es todo lo que queda. Una fotografía. Un nombre. Una nieta que nunca conoceré. Y tendré que vivir con eso. Como he vivido con tantas otras pérdidas. Con la muerte de mi marido. Con la ausencia de mi hijo. Con la traición de mi familia. Puse la fotografía en mi buró. Junto a la foto de mi boda. Junto a la foto de Teodoro cuando era niño. Porque aunque me hayan lastimado, aunque me hayan traicionado, siguen siendo parte de mi historia. Pero ya no son mi presente. Y definitivamente no controlan mi futuro. Me miro en el espejo. 70 años recién cumplidos. Arrugas profundas. Cabello completamente blanco. Manos manchadas por el tiempo. Pero ojos claros. Espalda derecha. Dignidad intacta. Sobreviví. No solo sobreviví. Gané. Recuperé mi vida. Recuperé mi poder. Recuperé mi voz. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, no cambiaría nada. Porque al final, la única persona que me salvó fui yo misma. Y esa es una lección que aprendí tarde, pero que nunca olvidaré. Salgo a mi pequeño balcón. El sol está bajando. El pueblo se ve tranquilo desde aquí. Escucho las campanas de la iglesia. El ruido de los carros pasando. La vida continúa. Y yo también continúo. Más fuerte. Más sabia. Más libre. Porque esta es mi historia. Y el final lo escribí yo.